Nunca has oído su nombre. No tiene aeropuerto internacional, ni hoteles, ni atracciones turísticas. Pero si una mañana quedara paralizado, los precios del combustible en Berlín, Tokio y Sao Paulo subirían antes del mediodía. Esta es la isla de Karj, una extensión plana en medio del Golfo Pérsico, a 25 kilómetros de la costa iraní. Vista desde arriba, parece un complejo industrial colocado en el mar. Y en realidad, eso es exactamente lo que es. El mundo tiene 4 puntos críticos de energía mortales. Si uno se detiene, decenas de países comienzan la cuenta regresiva hacia una crisis. Si 2 fallan al mismo tiempo, hablamos de una recesión global en menos de 90 días. 3 de esos 4 puntos, Hormuz, Suez y Malaca, son conocidos por cualquiera que haya estudiado geografía. Pero el cuarto, igual de peligroso y mucho menos mencionado, es una isla que nunca has visto en un mapa escolar. La terminal Sea Island en Karj puede recibir hasta 4 superpetroleros VLCC al mismo tiempo, cada uno con capacidad de 2 millones de barriles. Cada día, entre 1,5 y 1,7 millones de barriles de crudo salen de aquí. No desde un gran puerto, no desde una ciudad, desde una isla de 80 kilómetros cuadrados. Durante los próximos 30 minutos, exploraremos los lugares más pequeños, pero también los más peligrosos del mapa energético mundial. Y entenderemos por qué una isla desconocida puede ser la carta más importante en el juego global del petróleo. La isla de Karj no es solo un terminal de exportación, es el corazón que bombea toda la industria petrolera de Irán. El crudo de grandes campos terrestres como Abbas y Marun es transportado por oleoductos submarinos de 25 kilómetros hasta la isla, donde se concentra antes de salir hacia el mundo. Irán tiene varios puertos a lo largo del Golfo, pero ninguno cuenta con la infraestructura de almacenamiento y bombeo suficiente para reemplazar Karj. Es una concentración extremadamente peligrosa. El 90% de las exportaciones de un país que produce 3,2 millones de barriles diarios pasa por un solo punto. Entre 1984 y 1988, Irak lanzó más de 400 ataques aéreos contra Karj durante la llamada Guerra de los Petróleros. Cada ataque hacía que los precios del petróleo se dispararan. El mundo aprendió una lección brutal: quien controla Karj controla la presión de la economía global. Los 20 millones de barriles almacenados en Karj actúan como un colchón estratégico para Irán, suficiente para mantener las exportaciones durante 12 días si los oleoductos terrestres son cortados. Pero si Karj queda paralizado, Irán no tiene una alternativa lo suficientemente grande. Es una vulnerabilidad crítica que todos los estrategas militares de la región conocen. China es el mayor comprador del petróleo de Karj, importando alrededor de 700.000 barriles por día a pesar de las sanciones de Estados Unidos. Los petroleros apagan sus sistemas ICE en el Golfo, transfieren el crudo en alta mar y entran a puertos chinos etiquetados como petróleo malasio. Karj sigue bombeando, mientras el mundo mira hacia otro lado. La CIA, el Mossad y el Mi-6 monitorean Karj las 24 horas mediante satélites comerciales y militares.
Su nivel de actividad es un indicador clave de inteligencia. Cuando Karj bombea más de lo normal, Irán está acumulando ingresos. Cuando se desacelera, algo está ocurriendo dentro del poder en Teherán. Irán protege Karj como si fuera su corazón, con sistemas de defensa aérea, patrullas navales y una densa red de radares. Pero los expertos señalan una verdad incómoda: estas infraestructuras son altamente vulnerables a ataques de precisión. Destruir 5 estaciones de bombeo clave basta para detener todas las exportaciones. Perder Karj durante 30 días no solo afectaría a Irán, afectaría al mundo entero. Un aumento de $20 por barril implica más inflación en Europa, un alza inmediata en los costos de aviación y una fuerte presión sobre economías importadoras como India, Japón y Corea del Sur. París tiene 105 kilómetros cuadrados. Karj solo 80. Pero ningún evento en París puede hacer subir el precio global del petróleo un 20% en una semana. Karj sí. Esa es la diferencia entre un centro cultural y un punto crítico energético. En septiembre de 2019, drones atacaron la instalación de Abaik de Saudi Aramco, interrumpiendo temporalmente 5,7 millones de barriles por día, alrededor del 5% del suministro global. Los precios del petróleo subieron un 15% en un solo día. Abaik fue restaurado en 2 semanas. La pregunta es, si el objetivo hubiera sido Karj en lugar de Abaik, ¿cuánto peores habrían sido las consecuencias? Después del ataque de 2019, Abaik fue rediseñado con un sistema de redundancia distribuida. Si una sección es atacada, otras continúan operando. Karj no tiene ese lujo. Todo está concentrado en una sola isla. Esta concentración total es una realidad geográfica que Irán no puede cambiar. El oleoducto submarino que conecta Irán continental con Karj es la línea vital de la isla y su vulnerabilidad menos mencionada. Cortar esa línea, sin tocar la isla, es suficiente para paralizar las exportaciones. La tecnología moderna permite hacerlo sin desplegar un solo soldado. Karj aparece con frecuencia en audiencias clasificadas del Congreso de Estados Unidos sobre seguridad energética. No porque Washington planee atacarla, sino porque necesita entender, en una escalada entre Irán e Israel, ¿sería Karj una carta de negociación o el primer objetivo? La respuesta define toda la estrategia regional. La Agencia Internacional de la Energía ha modelado un escenario en el que Karj queda paralizada durante 30 días. El resultado, un déficit acumulado de 50 millones de barriles, el Brent por encima de $130 y 12 países obligados a activar simultáneamente sus reservas estratégicas. Karj no es solo un problema de Irán, es una vulnerabilidad del sistema energético global. Estos hombres no saben que trabajan en uno de los lugares más estratégicos del planeta. Para ellos, es un turno de 12 horas, un salario mensual de $800 y un ferry de regreso el fin de semana. Pero cada acción, cada barril que bombean, mueve los mercados globales de formas que nunca imaginarán.
Hormuz y Karj no son rivales, son aliados dentro de un mismo sistema frágil. El petróleo de Karj debe pasar por Hormuz para llegar al mundo. Paralizar Karj afecta el 5% del petróleo global. Paralizar Hormuz afecta el 21%. Pero si ambos caen al mismo tiempo, no existe plan de contingencia capaz de responder. En su punto más estrecho, Hormuz tiene solo 33 kilómetros de ancho, dividido en dos carriles marítimos de 3 millas náuticas cada uno. Dentro de ese espacio, miles de buques transitan cada mes, transportando el 21% del petróleo mundial. No existe una ruta alternativa viable, es una realidad geográfica que no se puede negociar. Esta es la diferencia clave. Karj puede ser destruida, su infraestructura es física, fija y vulnerable. Hormuz no puede ser destruido geográficamente, pero puede ser bloqueado con minas, submarinos y fuerza militar. Dos amenazas distintas, mismas consecuencias. Irán posee 3 submarinos clase Kilo y decenas de mini submarinos capaces de desplegar minas en Hormuz durante la noche. Tan solo 200 minas navales en ese corredor de 33 kilómetros bastarían para detener todo el tráfico petrolero, hasta ser eliminadas. El proceso tomaría al menos 3 semanas. El costo económico sería incalculable. Estados Unidos mantiene al menos un grupo de ataque de portaaviones en el Golfo Pérsico durante todo el año, con un costo de 2,5 mil millones de dólares al mes. No es para proteger a Estados Unidos, que es casi autosuficiente en energía desde 2019. Es para proteger a Japón, Corea del Sur, India y Europa, países que no pueden asegurar esta ruta por sí solos. Los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita han invertido decenas de miles de millones en oleoductos que evitan Hormuz, una lección aprendida tras décadas bajo la amenaza iraní. Pero su capacidad combinada es de solo 6,5 millones de barriles por día, menos de un tercio del flujo real. No es suficiente para reemplazarlo. Cada vez que Irán ha amenazado con cerrar Hormuz en los últimos 45 años, los precios del petróleo han subido entre un 8% y un 15% en 48 horas, incluso sin que ocurra nada real. Los mercados no esperan pruebas. Una sola declaración desde Teherán puede mover miles de millones en los mercados globales. Karj y Hormuz forman una misma cadena. Karj es la fuente, Hormuz la salida. Por eso Irán puede usar Hormuz como palanca sin sacrificar Karj y amenazar con cerrar el estrecho crea presión. Mientras el petróleo iraní sigue fluyendo por vías no oficiales. El informe de riesgos de 2026 de la AIE clasifica a Hormuz en nivel extremo, el más alto por primera vez desde 2012. La razón: la combinación de tensiones entre Irán e Israel, Estados Unidos e Irán, y la expansión de las fuerzas del IRGC en el Golfo crea un entorno más inestable que en la última década. Cada capitán que cruza Hormuz lleva un mapa mental, uno que no aparece en las cartas oficiales. Donde se acercan los buques iraníes.
donde se escuchan sonidos extraños bajo el agua, donde las radios se distorsionan. Ese conocimiento se transmite entre capitanes, nunca se escribe, nunca se reporta. Visto por satélites infrarrojos de noche, Hormuz parece un río lento de luz, decenas de petróleros avanzando en silencio en la oscuridad. Sin comunicación innecesaria, sin luces superfluas. Como si todos entendieran, este es el punto más frágil del mundo, y el silencio es la forma más segura de cruzarlo. El petróleo sale de Karj, pasa por Hormuz y entra en el Océano Índico. Para llegar a Europa, debe continuar hacia el Mar Rojo y enfrentar un tercer punto crítico. Cada paso añade otro momento en que el mundo contiene la respiración y espera. El canal de Suez se extiende a lo largo de 193 kilómetros excavados a través del desierto, completado en 1869, transformó el comercio mundial. Reduce en 7.000 kilómetros la ruta entre Asia y Europa, ahorrando entre 10 y 14 días de viaje y millones de dólares en combustible. Y es precisamente por eso que todos y cada amenaza quieren controlarlo. Suez se diferencia de Karj en un punto esencial: Karj es infraestructura, puede ser destruida y reconstruida. Suez es un canal, no puede ser destruido geográficamente, pero sí bloqueado, por un solo barco, una crisis política o una decisión unilateral desde el Cairo. En marzo de 2021, el portacontenedores Ever Given bloqueó Suez durante solo 6 días, pero fue suficiente para detener 369 buques. Interrumpir 9.600 millones de dólares en comercio diario y provocar escasez durante semanas en Europa. Fue un accidente. Si hubiera sido intencional, el impacto sería mucho mayor. Desde finales de 2023 hasta 2025, los ataques hutíes contra más de 100 embarcaciones en el Mar Rojo obligaron a las principales navieras a evitar Suez y rodear África. El tráfico cayó un 50% en su punto máximo. Los costos de transporte entre Asia y Europa se triplicaron y, al final, los consumidores pagaron el precio. El canal de Suez genera entre 9 y 10.000 millones de dólares al año para Egipto, su segunda mayor fuente de divisas después del turismo. Por eso el Cairo lo protege como una cuestión de supervivencia nacional. Y por eso cualquier gobierno que quiera presionar a Egipto mira primero hacia este canal. La ruta del Cabo de Buena Esperanza existe como alternativa teórica, pero a un costo enorme. 14 días adicionales, 3 millones de dólares más en combustible y, lo más importante, se necesitan más barcos para mantener el mismo flujo. El mundo simplemente no tiene esa capacidad de reserva. Esta es la diferencia clave. Suez impacta directamente a Europa, pero mucho menos a Asia. Karj afecta tanto a Asia Oriental como a Europa, ya que el petróleo iraní fluye en ambas direcciones. Entender la geografía del petróleo es esencial para comprender por qué cada punto crítico preocupa a distintos países. El canal Ben Gurión, un proyecto israelí para competir con Suez, fue considerado durante mucho tiempo una fantasía geopolítica. Pero tras casi 2 años de interrupciones, varios gobiernos europeos comienzan a tomarlo en serio. Cada punto crítico que falla da origen a un costoso intento de evitarlo. Los 3 primeros puntos críticos se encuentran en el oeste, en el Golfo Pérsico y el Medio Oriente.
Pero existe un cuarto punto, más al este, más silencioso pero igual de peligroso. Y afecta directamente a la segunda y tercera economías más grandes del mundo. El estrecho de Malaca se extiende por 800 kilómetros, pero en su punto más estrecho mide solo 2,8 kilómetros, mucho más angosto que Ormuz. Por él pasan 94.000 embarcaciones al año, el mayor tráfico del mundo, transportando el 25% del comercio global y alrededor de 16 millones de barriles de petróleo al día. Este es Malaca, el punto crítico menos mencionado del cuarteto más peligroso. Al colocar los 4 puntos críticos juntos, surge una realidad brutal. Cada día, alrededor del 54% del petróleo comercializado en el mundo pasa por al menos uno de ellos. El mundo moderno, con toda su tecnología y poder militar, sigue dependiendo de 4 estrechos geográficos irreemplazables. Muchos superpetroleros VLCC son demasiado grandes para cruzar el punto más estrecho de Malaca, deben transferir parte de su carga a buques más pequeños antes de entrar, y luego volver a cargarla al otro lado. Este proceso añade 2-3 días y millones de dólares. Malaca está alcanzando su límite físico y no existe una alternativa viable. En cualquier momento, alrededor de 250 embarcaciones se encuentran dentro del estrecho de Malaca, incluidos petroleros, portacontenedores, buques de carga y navíos militares. La densidad es tan alta que el riesgo de colisión es real. Un bloqueo importante no requeriría bombas, solo una cadena de accidentes. Los estrategas chinos llaman a esta dependencia el dilema de Malaca. Más del 80% del petróleo importado por China pasa por este estrecho. Si Estados Unidos y sus aliados lo bloquearan en un conflicto, la economía china comenzaría a asfixiarse en cuestión de meses. Es el mayor temor estratégico de Pekín. China está invirtiendo cientos de miles de millones de dólares en rutas alternativas a Malaca. Oleoductos a través de Myanmar, el puerto de Gwadar en Pakistán y el apoyo al canal de Kra en Tailandia. Cada proyecto es un intento de escapar del estrangulamiento geográfico en el que se encuentra. Malaca no solo es peligrosa desde el punto de vista geopolítico, también es uno de los focos de piratería más persistentes del mundo. En 2024 se registraron 90 ataques, principalmente contra embarcaciones pequeñas, pero cada vez más audaces. Malasia, Indonesia y Singapur patrullan conjuntamente, pero no pueden controlar cada rincón. Ormuz es peligroso por un actor claro: Irán. Malaca es peligrosa porque nadie la controla completamente. El riesgo proviene de piratería, accidentes, tensiones regionales y posibles bloqueos en tiempos de guerra. Es más difícil de defender, porque no se sabe quién es el enemigo. Singapur no tiene recursos naturales, ni tierras agrícolas, ni fuentes de agua dulce. Toda su prosperidad depende del comercio marítimo a través de Malaca. Por eso su ejército está diseñado y entrenado a un nivel capaz de superar a países mucho más grandes de la región. En conjunto, estos 4 puntos críticos no son amenazas separadas, forman una cadena conectada. Un solo barril de petróleo desde Karj puede atravesar 2 de ellos antes de llegar al consumidor final. Y cada eslabón de esa cadena se está volviendo más frágil en el mundo de 2026. Al comparar los 4 puntos críticos, surge una paradoja. Karj afecta menos en volumen absoluto, pero es el más peligroso, porque un solo actor puede causar daños duraderos.
Esa es la diferencia entre escala y vulnerabilidad. El peor escenario no es la caída de un solo punto, sino de 3 al mismo tiempo. Un ataque a Karj, un bloqueo de Hormuz y una nueva interrupción en Suez, todo en la misma semana. Ninguna reserva estratégica en el mundo es suficiente para absorber ese impacto. En 2025, Goldman Sachs modeló una interrupción de 60 días en 3 puntos críticos. El resultado: petróleo por encima de $150, una recesión global en 6 meses y economías dependientes Japón. India y Alemania sufriendo caídas del PIB del 3 al 5%. Esto no es ciencia ficción. Es un riesgo real. Hay una fuerza en ascenso. Las energías renovables y los vehículos eléctricos están reduciendo lentamente la dependencia mundial del petróleo y con ello, el poder de estos puntos críticos. Pero esta transición tomará décadas. Mientras tanto, estos 4 puntos siguen sosteniendo a la civilización por la garganta. Karj sigue ahí. Sigue bombeando. Sigue en silencio. Pero ahora lo sabes, esta isla de 80 kilómetros cuadrados no es solo una instalación industrial. Es uno de los 4 dedos que aprietan la garganta de la economía global y cada movimiento se siente desde Londres hasta Tokio y Sao Paulo. 4 lugares, apenas visibles en un mapa del mundo. Y sin embargo, a través de ellos fluye la sangre de la civilización moderna. No necesitan armas nucleares. No necesitan ejércitos masivos. Solo hace falta un bloqueo en el momento adecuado. La verdad incómoda es esta: la civilización moderna está construida sobre un sistema energético lleno de puntos únicos de falla. Y el mundo no tiene un verdadero plan de respaldo, para el día en que los 4 sean puestos a prueba al mismo tiempo. Esta noche, Karj sigue bombeando. Hormuz sigue abierto. Suez sigue en funcionamiento. Malaca sigue congestionado. El mundo sigue en marcha. Pero la historia lo ha demostrado una y otra vez. La estabilidad aquí no es natural. Es un equilibrio frágil entre intereses opuestos. Y como todo equilibrio, puede romperse en cualquier momento.